Es nuestra porción doble de Thor, donde Barkari, como dije, terminamos el libro de Vaiticus. Así que nos dirigimos al ciclo de Tauro. La próxima semana será en números, Bar, y no hablaré mucho sobre la porción de Estor al principio, hablaré de ella al final. Porque sentí que el Señor debía continuar con la serie en la que hemos estado, la serie de Fuego en la Montaña, la serie sobre el avivamiento. Esta es la cuarta parte. Si se pierden las otras, vuelvan y escúchenlas. Creo que vale la pena. Escucharlas no necesariamente se basan una en la otra, pero todas están relacionadas entre sí. Así que el Señor puso un mensaje en mi corazón esta semana y lo he titulado Israel, la clave para el avivamiento mundial. Y con la ayuda del Señor, lo cubriré en el tiempo que nos queda. Pero quería tomarme un momento porque esta también fue una semana de angustia y angustia para la comunidad judía y, en realidad, para la comunidad creyente de todo el mundo, especialmente aquí en Estados Unidos con el asesinato de 2 jóvenes judíos aquí en nuestra capital en DC. Probablemente ya hayas escuchado los titulares, el asesinato a sangre fría de una joven pareja que estaba a punto de comprometerse. Iban a volar a Israel esta semana para comprometerse en Yern. En Alemania, miré a Charlotte, comprometida en Jerusalén. Y como Sadron. Ski Sara Milgram, una joven pareja llena de vida y vitalidad. Asesinada a tiros por una razón diferente a la de ser judíos. Hay un poco más en la historia de lo que puede ser lo que has leído en los titulares. Y te agradezco, Yuri, por traer inicialmente mi atención al respecto y después de una investigación más profunda descubrí que sí, Herón en realidad proviene de un trasfondo mesiánico. Creyente judío mesiánico, y es interesante ver cómo lo recogen las noticias. Las noticias judías, dependiendo de cómo sea su perspectiva. La mayoría de las noticias judías quieren llamarlo un sionista cristiano. Pero él es más que un sionista cristiano, es un judío mesiánico, y es importante tomar nota, él no murió como un extranjero que amaba a Israel. Murió como un hombre judío que amaba a Israel y sirvió en las fuerzas de defensa de Israel durante 3 años. De hecho, sus padres son miembros de una congregación allí en Jerusalén, Melech. Malakim, están sentados atrás allí con la chaqueta verde y su esposa. La madre sentada junto a él, firmes, sólidos creyentes judíos mesiánicos en la tierra, sirviendo en la tierra. Imagen de Yaron justo después de completar su servicio en la CFDI. 3 años en la CFDI, y eso es algo conmovedor, el antisemitismo es real. El joven que lo hizo dijo que lo hizo por el bien de Palestina, por el bien de Gaza y fue sacado por la policía, ya sabes, cantando libre Palestina, es una tragedia que toca todos nuestros corazones. La joven pareja que tenía toda su vida por delante, abatido solo por el antisemitismo. Así que el antisemitismo todavía existe, todavía está vivo, así que agradezco a Dios por el trabajo de Charlotte y otros que están diciendo no. Nosotros estamos diciendo no a esto, somos defensores, no estamos solo participando voluntariamente en esto y es un desafío para todos nosotros. A medida que avanzamos en la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tolerarlo o simplemente lo vamos a dejar pasar pasivamente? Estaba Les agradezco todas sus oraciones mientras estaba en Michigan, este último mi familia, mientras honramos la memoria de mi madre y su fallecimiento y el funeral y todo salió muy bien y por eso aprecio definitivamente extraño a mamá, pero agradecido por la resurrección y gracias por todos ustedes y sus oraciones y apoyo y la familia regresó, los niños se enfermaron, así que Sonia no está aquí hoy y el pequeño Samuel todavía está lidiando con eso, así que se quedó en casa con él y Benjamin, pero toda la familia les agradece sus pensamientos y oraciones, pero estaba yo en Michigan, estaba la gente me preguntaba, ¿sabes qué crees que está haciendo Dios proféticamente con Israel? Y yo decía, bueno, cientos de personas vinieron al funeral de mamá y la mayoría de ellos de trasfondos cristianos y me preguntaban, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué sabes que está haciendo proféticamente? Signo de apertura de interrogación. Estamos en los últimos tiempos. Y yo decía, bueno, desde el 7 de octubre, mucho ha cambiado en Israel. Y la gente me mira sin comprender, 7 de octubre. Y no lo podía creer, me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja aquí en Houston. Estos son nacidos de nuevo, evangélicos, llenos del espíritu que no podían asociar el 7 de octubre.
con una de las mayores tragedias de Israel y me preocupaba. Pensé, es una historia que necesita ser contada, supuse que todos sabían sobre esto. Pero el mundo no lo sabe, son completamente inconscientes. Y luego surgió la idea de que la gente diría, bueno, pero Israel es desproporcionado, hay bebés muriendo. Y no puedo creer que tenga que tener esta conversación en círculos cristianos. Pude ver esto y círculos. Pero ¿por qué estoy teniendo esta conversación en círculos cristianos? Y me doy cuenta de que esta historia necesita ser contada. Es Houston y en Texas donde amamos a Israel. Gracias a Dios, pero es una historia que no se está contando. Así que quiero vincularla con nuestra porción de hoy. Esta es una foto que se tomó allí de, supongo que era un hombre que estaba intercediendo afuera del área acordonada donde ocurrió la muerte. No quiero ser fue grotesco, pero bueno. Fue brutal. Sara, la milicia que recibió el disparo, se arrastraba. Y él la persiguió. Al estilo de una ejecución, ella se incorporó y él la persiguió de nuevo. Amigos, esto es horrible. ¿Por qué lo menciono? No pretendo complicar el Sabbat, pero seamos honestos sobre el mal que enfrentamos. ¿Por qué el mundo no se indigna por esto? ¿Por qué es Palestina libre? No Ucrania libre. Si vamos a ser honestos y justos, es desproporcionado. El 7 de octubre fue desproporcionado. Asesinan a la gente en sus casas, la secuestran. Devuélvanos a nuestros rehenes y se acabará. Pero ¿por qué querían Palestina libre y no Ucrania libre? Debido al llamado de Dios a Israel y al pueblo judío. Amigos, no pretendamos que se trata de ocupación ni de un uso desproporcionado de la fuerza, sino del pacto de Dios. Entiendo que quienes participan en él probablemente no se den cuenta, pero el entorno espiritual que lo sustenta definitivamente lo comprende. ¿Por qué están los judíos en Europa? ¿Por qué los peregrinos? Es una batalla espiritual la que enfrentamos. Y eso es lo que quiero conectar. Que Israel sigue siendo importante en la paz de Dios, en el plan de Dios. Todos sabemos en nuestra congregación que Dios no ha descuidado al pueblo judío, no lo ha desechado. Dios todavía tiene un plan profético para el pueblo judío. Y no espera a que la iglesia sea raptada para obrar con él. Ya está obrando con él. Amén, aleluya. Así que aprecio a este hombre, aprecio su apoyo. Estoy un poco preocupado. Tiene una cruz dentro de una estrella de David con Jesús dentro. Digo, dejemos la estrella en paz. No necesitamos poner a Jesús en todo. Vivamos a Jesús y no lo convirtamos en una simple marca de ropa o un logotipo que ponemos en nuestra ropa, sino que apoyemos a Israel. ¿Por qué Israel? Les daré algunas escrituras que podrían ayudarnos a ver que Dios tiene un plan para Israel. Según Isaías 27:6. Dios dice que Israel florecerá y llenará la faz del mundo de fruto. Amigos, Israel, el pueblo judío, ha regresado a su tierra. Y eso fue profético para Dios al decir que, cuando Israel florezca, llenará la faz del mundo de fruto. ¿Qué es el fruto? Fruto espiritual. Israel es la clave de la paz para el avivamiento mundial. Llegaré allí con la escritura, estoy un poco adelantado a mí mismo, pero Israel dará brotes y florecerá y dará. Llenará la faz de la tierra con fruto, aleluya, ese será buen fruto. Está sucediendo en Alemania, está sucediendo alrededor del mundo. Pero vemos la oscuridad más oscura y la luz más clara. Vemos las naciones cabra y las naciones oveja, las naciones cabra son naciones que no se mantendrán con el pueblo judío. Las naciones ovejas son naciones que se mantendrán con el pueblo judío. Yeshua profetizó acerca de eso, ¿por qué Jerusalén es?
Así que entienden la imagen aquí. Las naciones verán y entenderán que Él es el único Dios verdadero cuando se santificó entre los judíos. Pueblo, particularmente el pueblo judío, están de regreso en la tierra de Israel. Porque miren la promesa, porque yo los tomaré de las naciones. Los reuniré de todos los países y los traeré de regreso a su propia tierra. Luego esparciré agua limpia sobre ustedes, y serán limpiados de todas sus inmundicias de sus ídolos. Además, les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra de su carne. Y les daré un corazón de carne, pondré mi roca con. Y haré que anden en mis leyes, para que guarden mis ordenanzas y las pongan por obra, y vivirán en la tierra que di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Aleluya, qué gran profecía es esta de Ezequiel 36, algunos detalles sobre ella. El pueblo judío, cuando regrese a la tierra de Israel, va a regresar en un estado de inmundicia. Y eso es en gran medida lo que ha sucedido. En gran parte, ha sido un regreso de judíos seculares a la tierra de Israel, ha cambiado. En nuestro tiempo, pero en general las primeras oleadas iniciales fueron judíos seculares que regresaron en un estado de inmundicia. Se parecían más a las naciones que al pueblo judío. Pero Dios dice, está bien, te voy a llevar de regreso en un estado de inmundicia. Pero cuando te lleve a la tierra, entonces te voy a rociar con agua limpia. El avivamiento va a suceder en la tierra, y voy a poner mi torre en ti. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve una persona judía llena del Espíritu? No lo digas en voz alta. Van a hablar en lenguas, profetizar. Posiblemente, pero ¿qué dice este texto que van a hacer? ¿Qué dice este texto que va a hacer la persona judía del campo espiritual? Van a guardar mis decretos y ponerlos por obra, vivirán en la tierra, aleluya. Caminarán según mis leyes. Así que déjame darte una imagen de lo que creo que es una persona judía llena del Espíritu. Van a honrar la Torá. Mis leyes que dicen, parece regresar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, allí estará Yeshua, y sí, pueden profetizar y hablar en lenguas. Pero esto es lo que dice la Escritura. Esta Escritura dice que serán obedientes a la Torá. Lo estamos viendo suceder, amigos, frente a nuestros ojos, el pueblo judío. ¿Has visto los rollos de Taura salir al campo de batalla? ¿Has visto hacer Shivat en el campo de batalla? Haciendo Anaca y Gaza, manteniendo la avena Chevel en el Líbano. Soldados ordenando asientos para sus vestimentas. Que incluso más asientos para llenar. Bueno, eso es cosa judía, no, eso es cosa de Dios. Aleluya, recibirán el resto. Dicen, bueno, aún no han aceptado a Yeshua, no es Él. Hablando de eso todavía. Vamos a volver a ser un buen representante, luego hablaremos de Yeshua. Es gradual. El Señor revelará al Mesías, la gente se preocupa, pero no son salvos allí. Dios tiene un plan, tiene una obra, está haciendo. ¿Por qué soy tan duro con esto? Porque he oído a algunas personas decir, bueno, los cristianos palestinos en realidad tienen más en común con menos que el pueblo judío. Amigos, que no sea así. Tengo un gran palestino. Y una amiga con la que hablaba semanalmente, trabaja en Costco, una persona maravillosa. Rena, es una cristiana palestina. Dijo, mi papá dijo, ella vivía en las afueras de Jerusalén, Belén. Dijo, mi papá, cuando el pueblo judío regresó dijo, tenemos que hacernos amigos del pueblo judío. Están aquí para quedarse, así que papá nos hizo a todos aprender hebreo. Ella dijo, me gusta mucho. Pero papá nos hizo aprender hebreo, y ella cicatriz, ella dijo, escucha, sé hebreo, un momento caluroso. Y ella empieza a irse sabiendo todo el hebreo que sabe. Dijo, papá dijo que necesitamos hacernos amigos del pueblo judío porque están aquí para quedarse. Ella dijo cuando se convirtieron en nación otra vez. Nos negamos a dejar nuestro autobús de casa. Papá dijo que somos amigos del pueblo judío. Tiene amigos de negocios con los que es amigo. 67 no se fueron. Ella dijo cuando tuvimos la oportunidad fuimos a Estados Unidos. Esta es la línea de promesa para nosotros, mi familia está bien. Tengo hijos, nietos. Ella dijo, ¿sabes qué? Mi papá tenía razón, nos enseñó a respetar y hacernos amigos del pueblo judío. Si tan solo más gente hubiera recibido ese mensaje, no estaríamos donde estamos hoy. Y ese es el caso, te das cuenta de que hay gente árabe que vive en Israel. De hecho tienen asientos en el Congreso, de hecho tienen mejores trabajos.
Su vida es más segura si Gaza fuera inteligente. Dirían, ¿cómo podemos convertirnos en ciudadanos de Israel, todos los árabes? Que las ciudades y pueblos que se relacionan con Israel prosperen. Haya economía, empleos, haya futuro. Tengo que terminar antes de la 1. El avivamiento entre el pueblo judío podría no ser como esperábamos. Se parecerá mucho al regreso del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al regreso a la Torá. Miren lo que dice Romanos 11, versículos 11 al 12. Digo, pues, tropezaron. No tropezaron para caer. Signo de apertura de interrogación. ¿Lo hicieron? No, responde Pablo. El apóstol Pablo responde a su propia pregunta. El hombre nunca lo será. No. Sino que por sus pasos en falso llegó la salvación a los gentiles para provocar celos en Israel. Ahora bien, si su transgresión trajo riquezas para el mundo y sus riquezas perdidas para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Aleluya, se dan cuenta de los de las naciones. Si Israel en tiempos de Yeshua hubiera dicho, tú eres el Mesías, habría sido un fracaso. Pero como el pueblo judío. Y ni siquiera todo el pueblo judío, las masas siguieron a Yeshua. Pero hubo un subgrupo del liderazgo. Particularmente los saduceos, a quienes no les gustó el mensaje. Y lo rechazaron, pero si el liderazgo hubiera dicho, Él es el Mesías, se acabó. Las naciones nunca habrían tenido la oportunidad de entrar. Así que, si el rechazo de Yeshua trajo a todas las naciones, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cuál será su aceptación? Si eso fue bueno, si el rechazo fue bueno, ¿cuánto más lo será la aceptación? Pero la vida de entre los muertos, eso es avivamiento, y estamos viendo sus frutos. El comienzo. Aleluya, son buenas noticias. Dios no ha terminado con el pueblo judío. Se avecina un avivamiento, solo se necesita un remanente. Quiero mostrarles a través de la historia cómo el regreso del pueblo judío. Ha existido una correlación entre lo que Dios ha hecho entre las naciones y lo que ha hecho entre el pueblo judío. Y quiero comenzar remontándonos a la primera ola entre 1831 y 1903 aproximadamente, también conocida como la Aliyá agrícola, es decir, ir a la tierra de Israel. Los judíos comenzaron a llegar de Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, también se les conoce como la Aliyá de los agricultores, regresaron y comenzaron a trabajar la tierra. Creo que fueron unos 30,000 los que llegaron en la primera ola. Justo cuando esa primera ola estaba disminuyendo, llegó el avivamiento galés. En Gales, bajo el liderazgo de Evan Roberts, que alcanzó su apogeo entre 1904 y 1905. Fue muy rápido, muy candente. Se estima que más de 1 millón de jóvenes entregaron sus vidas a Yeshua durante el avivamiento de la riqueza. Salieron y llenaron campos y tiendas de campaña para venir aquí con el mensaje. Los galeses, el país de Gales, estaba en llamas. Fue un avivamiento. Visité Gales, y todavía hay pequeñas iglesias de piedra, casi como escuelas por todas partes debido al avivamiento. Construyeron iglesias, el país se vio arrastrado por el avivamiento. Hay relatos de comisarías que no tenían más trabajo que hacer porque no había nadie a quien encerrar. Las tabernas cerraron, los juegos de azar cerraron. Los caballos no sabían, los ponis que usaban en las minas de carbón. En Gales no sabían cómo seguir órdenes. Y como las maldiciones cesaron, solo entendían las instrucciones con maldiciones involucradas. Así que los ponis ya no tenían que hacer más porque las maldiciones, el lenguaje se limpió. Los jueces usarían guantes blancos porque no tenían trabajo que hacer. No había casos que resolver. La nación se vio arrastrada por el avivamiento. Y ese avivamiento se extendió por todo el país. El océano y el avivamiento, que se correlaciona con el segundo, provenían principalmente de Rusia y los judíos volvieron en masa a la tierra de Israel de 1905 a 1915. 1905 marcó el comienzo del avivamiento en la calle Azusa. Un ministro negro de una sola noche, de Houston, nada menos, se formó aquí en Houston. Fue a la escuela bíblica aquí en Houston. Tuvo que sentarse fuera del aula porque las leyes de Jim Crow aún estaban vigentes aquí en Houston. Y los negros no podían estar en el mismo aula que los blancos, así que una solución, dejaron la puerta abierta del aula, y William C. Amore se sentaba fuera de la clase de estudiantes blancos y escuchaba el mensaje fuera de la puerta abierta.
Sintió el llamado a ir a Los Ángeles y trasladó a toda su familia a través de las naciones hasta Los Ángeles. Tenía un mensaje principal, y su mensaje provenía de su estudio de las Escrituras. La evidencia de estar lleno del Espíritu era hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera había tenido la experiencia todavía, pero estaba convencido por las Escrituras de que eso era la verdad, así que predicó con todo su corazón en esa nueva iglesia. Un servicio de domingo por la noche, lunes, domingo por la noche, domingo por la mañana, servicio del domingo por la noche. Encontró la puerta cerrada y estaba sin trabajo. La iglesia dijo, estás despedido. Después de que acababa de mudar a toda su familia de Houston a Los Ángeles. La iglesia dice que permiten un trabajo, no estamos interesados en su mensaje. Llevó el mensaje a Bonnie Braithwaite. Y comenzaron a buscar a Dios para el bautismo del Espíritu Santo. Y Dios respondió y los bautizó gloriosamente en su espíritu, algunos de los miembros. Hablaron chino durante días. Una señora obtuvo el don de tocar el piano y nunca había aprendido a tocarlo antes. Estoy seguro de que no era tan buena como Susan, pero era increíble, ungida para tocar el piano. Los vecinos llamaron a los bomberos porque dijeron que veían llamas saltando de la casa. El departamento de bomberos dijo, no hay llamas. Algo anda mal aquí, eran las llamas del Roach. Se llenaron tanto que la gente se reunía afuera en el porche y abrían las ventanas y escuchaban el mensaje hasta que el porche delantero se rompió. Dijeron que teníamos que encontrar un nuevo salón de reuniones, así que se mudaron a este lugar que se ve en la foto, en la calle Azusa. Era una iglesia vieja que había sido cerrada y convertida en establos para caballos. El problema era que los caballos no estaban acostumbrados a ir al baño, así que se ocupaban de sus necesidades en el piso de madera. El problema con Los Ángeles es el calor. Así que las moscas encontraron su hogar en los excrementos entre el piso de madera. Entre las grietas y el piso. Era un gran refugio para las moscas. No tenía aire acondicionado. ¿Crees que hace calor aquí en ALC? ¿No has visto Los Ángeles en verano? Hacía calor, todavía huele mal, y las moscas eran horribles, pero la torre estaba allí. Y la gente se estaba llenando gloriosamente del Espíritu. De hecho, un reportero de un periódico judío fue a desacreditar este avivamiento que estaba ocurriendo. Y mientras subía las escaleras por la tarde, simplemente oraban e intercedían. Las escaleras, una joven bajaba. Sintió la unción del Espíritu y empezó a hablarle en su idioma de oración. Un idioma que desconocía. Él se sorprendió, pues ella seguía sin saber por qué. Lo saludó en su idioma de oración. Él subió a la habitación y le dijo, ven conmigo, tienes que contarme qué pasa. Le preguntaron, ¿quién eres? Él explicó que era periodista y dijo, quiero saber qué pasa. Ella simplemente me habló en hebreo fluido. ¿Dónde aprendiste hebreo? Nunca he aprendido hebreo, ese era mi idioma de oración. Ella le contó quién era, de dónde venía, qué hacía. Y lo denunció por intentar desacreditar el avivamiento. Él se arrepintió gloriosamente, aceptó la fe en Yeshua y comenzó a promoverlo. Un rabino judío del pueblo también aceptó la fe en Yeshua y comenzó a promoverlo. Dios hizo una obra asombrosa allí, en la calle Azusa. Se estima que acudieron más de 50,000 personas de los alrededores. El mundo visitó el avivamiento y lo llevó de vuelta a sus países. Es un avivamiento asombroso. De hecho, todavía podríamos decir que sigue ocurriendo en todo el mundo. El movimiento que comenzó allí en la calle sigue viajando por el mundo. Los Angeles Times lo recogió, era una historia tan asombrosa que incluso intentaron desacreditarla, lenguas extrañas. Eso era todo lo que el mundo necesitaba escuchar. Dios se estaba moviendo y la gente vino en masa. Por el bien del tiempo, aceleraré. En 1948, Israel se convirtió en nación. La nación fue sanada después de 1900 años. Casi 2 años, Israel fue sanado de nuevo como nación. De todo el mundo, el pueblo judío estaba regresando. 1948, el auge de los avivamientos de sanidad. ¿Has oído hablar de los grandes avivamientos en carpas donde ocurrían señales y prodigios significativos? Las piernas estaban creciendo, las personas con ojos que no podían ver. Podían ver, los sordos podían oír, los cojos podían caminar. También fue el año en que Billy Graham comenzó su ministerio. 1948, lanzó algunos de la mayor salvación y avivamientos multitudinarios. Más de 1 millón de personas fueron salvadas bajo su ministerio. En 1967, durante la Guerra del Sexto Día, Jerusalén fue restaurada a manos judías después de casi 2000 años. Ese mismo año se alcanzó su punto máximo.
La revolución de Jesús en la costa oeste. El pueblo de Jesús, los hippies que se convertían a la fe en Yeshua, un avivamiento asombroso. Muchos de ellos eran judíos. Muchos de nuestros movimientos surgieron de ese avivamiento. Los judíos que se habían alejado y abandonado, y nosotros. Los hippies de la costa oeste, nos convertimos maravillosamente al Mesías Yeshua. Y en el proceso volvimos a nuestras costumbres judías. Yuri tiene un gran testimonio de haber sido parte de esa era. Amén, fue un movimiento asombroso, el movimiento del pueblo de Jesús. No liderado por ninguna dominación ni por ningún gran predicador en particular, sino por el movimiento del Ruach, ese mismo año. Reinhard Bonnke comenzó sus cruzadas en África en 1948, predicando a más de 1 millón de almas en África. ¿Has visto las imágenes de su avivamiento? Él será el Señor, es un recuerdo bendito. Increíble, hasta donde alcanza la vista, se ve gente. Llegar a la fe en Yeshua, avivamientos asombrosos. 1973, la guerra de los pobres Yunki, donde Israel fue atacado y repelido. Los enemigos, particularmente en Siria y Egipto. 196, 1973, la renovación carismática. La primera calle Sosa fue más un movimiento pentecostal, un nuevo movimiento. La renovación carismática afectó principalmente a las denominaciones tradicionales. Esto es en Kansas City. Estadio Arrowhead, estos son todos cristianos tradicionales. Que se estaban llenando del Ruach, hay una. Aquí de delegación católica en el espíritu. Sé que también desafía mi teología, pero Dios es un poco más grande que mi teología. Oh hombre, Estadio Arrowhead, había monjas, había pastores luteranos. Había episcopales, estaban todas las denominaciones. Pero lo único que tenían en común, todos se llenaron del Ruach. Y todas las barreras denominacionales cayeron. Se dieron cuenta de que tenemos el mismo espíritu, hablamos el mismo idioma. El idioma del cielo y el avivamiento se extendió por Estados Unidos y las naciones. La Iglesia Católica reconoció que fue el espíritu lleno de los católicos carismáticos lo que en gran medida salvó a la Iglesia Católica, que revitalizó y vigorizó a la Iglesia Católica. 1982, la Guerra del Líbano. También la tercera ola del movimiento carismático. La primera ola fue el movimiento pentecostal, la segunda ola las principales denominaciones. La tercera ola todas estas iglesias independientes, que se estaban llenando del Espíritu. Y de ahí surgieron movimientos como el movimiento de la viña. Y Keith Green, si recuerdan a Keith Green, un judío mesiánico, y su maravilloso ministerio. Un ministerio asombroso a través de la tercera ola, la renovación carismática. Y luego quiero pasar a 2005. Hasta ahora he estado dando excelentes informes sobre la expansión de Israel y la obra de Dios entre las naciones. En 2005, Israel decidió hacer un pacto de territorio por paz. Había sedimentos israelíes dentro de lo que ahora llamamos la Franja de Gaza. E Israel decidió retirarse, desvincularse unilateralmente, sin obtener nada a cambio. El pueblo palestino, una unilateralidad expulsada. Desgarrador, judíos contra judíos, expulsando a judíos de la tierra de Gaza. Arrebatando los rollos de la Taura a los rabinos. Jóvenes arrestados por su postura sobre la preservación de la tierra de Dios. Ariel Sharon, quien tomó la decisión. Pronto entró en coma del que nunca se recuperó. Recibió mucha presión de Estados Unidos. 2005 fue el año del Katrina. Si recuerdan ese gran desastre, la inundación de Nueva Orleans, donde Israel invadió el territorio. También Nueva Orleans invadió el territorio, que sigue siendo la tragedia más costosa, el huracán más costoso en toda la historia de Estados Unidos, el huracán Katrina. Es el mismo año en que nuestro presidente presionó a Ariel Sharon para que entregara territorio a cambio de paz. Pero, amigos, permítanme preguntarles qué también resultó eso de 2005 a 2025. 20 años, ¿cómo funcionó el programa de territorio a cambio de paz? Diría que es un completo desaire.
Si ahora hablan de ocupación, es broma. De hecho, teníamos asentamientos en Gaza y nos retiramos. Los judíos fueron expulsados de Gaza, ¿y qué obtuvimos? Cohetes, túneles, bombas. Violaciones, asesinatos, torturas. Y, por desgracia, el cuerpo del Mesías también empezó a decaer. El líder de la Asociación Evangélica de América, Ted Haggard, sufrió una caída. La Iglesia Católica tuvo más de 1000 casos de abusos que se presentaron y encubrieron. No fue un buen año para la Iglesia. Pasemos a 2023, el 7 de octubre. Hamás salió y cometió atrocidades contra el pueblo judío. Asesinó a personas en sus propias casas. Las violó y las torturó. Y la gente se pregunta, ¿qué pasó el 7 de octubre? Increíble, fue su equivalente al 11S, perdimos a 3. 11S, esta es la misma proporción, serían 30.000 para ellos. Son una nación pequeña, todos conocen a alguien involucrado en las pérdidas allí en Gaza. ¿Alguna vez has visto el mapa de lo lejos que llegaron? El rojo es la franja de Gaza, el azul es lo lejos que estaban. Lo lejos que los soldados de los palestinos lograron llegar. Allá abajo, el gris, es Beersheba. Te das cuenta de lo cerca que estaban. Al llegar a Beersheba, que es un importante centro de población en el norte, el gris allí. Ashkelon, se habían infiltrado significativamente en Israel y dijeron que lo harían todo de nuevo. Te das cuenta de que jamás nunca ha reconocido el derecho de Israel a existir. La gente dice, oh, la solución es la solución de 2 estados. Estás reprimido al pueblo palestino si solo tuvieran un estado propio. Todo estaría bien, amigos, tenían un estado de... Se llamaba Gaza y lo usaron para perseguir al pueblo judío. O bueno, todo está justificado porque son perseguidos, Israel lo controla. Si no lo hicieran, habría 2-7 de octubre una y otra vez. Pero Dios está restaurando las cosas, Gosh en Zion, Gosh Katif. El asentamiento allí que fue evacuado en 2005. En realidad hay muchos de ellos, ese fue uno de los más grandes, celebró Jono una vez más. Después de casi 20 años, y eso me lleva de vuelta a nuestra parte del tour. Esto es de Las Vegas 25 en 23. La parte de Thor esta semana trataba sobre el año jubilar. Se supone que debes devolver la tierra. Y la razón, dijo Dios, es que no debe venderse permanentemente. Según Levítico 25 en 23, además, la tierra no debe venderse permanentemente porque es mía. Estás solo conmigo. ¿Qué diferencia a Gaza de Ucrania? Ucrania, Dios bendiga a Ucrania, pero no es de Dios. Toda la tierra le pertenece. Pero la tierra de Dios es la tierra santa, es su tierra. ¿Por qué hay esta lucha? Porque es la tierra de Dios. ¿Y quiénes son las personas que Dios puso a cargo? Signo de apertura de interrogación. ¿Quiénes son los soldados que lo acompañan? El pueblo judío. Y son solo temporales, ni siquiera les pertenece. Lo que marca la diferencia es porque es la tierra que Dios prometió al pueblo judío. ¿Por qué importa? Porque el pueblo judío es testigo de que Dios es el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Ucrania es hermosa, muchos judíos vinieron de Ucrania. Pero no es la tierra santa, y no les fue prometida. Israel es Israel, la tierra de Israel fue prometida al pueblo judío. El pueblo judío son los administradores de Dios, sus fieles viajeros. Como Dios retiró su presencia de Israel, por lo que el pueblo judío fue expulsado de Israel, pero como vemos al pueblo judío regresar a la tierra de Israel, vemos el Espíritu de Dios regresar a la tierra de Israel. No está en su plenitud todavía, estamos en las primicias, pero viene. Y servirá como testimonio para todo el mundo de que Él es el único Dios verdadero. Defenderá a su pueblo, defenderá su tierra. Israel no es como cualquier otra nación.
Israel es una nación santa, eso significa que están apartados. Leemos en nuestra porción de la Torá, cuando algo apartado para Dios es apartado para Dios, las naciones no fueron apartadas en ese sentido. Pero las naciones verán que Él es el único Dios verdadero cuando lo vean revelado a través de Israel, el pueblo judío, así que amigos, cerraría con esto. Israel es la clave para el avivamiento mundial. Lo vemos en Escrituras, va a suceder, no esperen. O algún tipo de rapto o algo así, pensando que Dios va a obrar con el pueblo judío una vez que la iglesia se vaya. Amigos dicen, veo la condición de la iglesia y me preocupa. Estuve en una conferencia telefónica con el grupo cristiano el otro día. Y mientras el joven cambiaba las cosas de lugar en su escritorio, vi que detrás de él tenía una bandera palestina en un libro de Gaza. Este es un cristiano convencido que va al seminario. Se están equivocando. Sobre Israel. La gente dice, bueno, los palestinos tienen derecho a vivir allí. Dios se lo prometió al pueblo judío. No es como cualquier otra nación, esto no es Uganda. Esto no es Sudáfrica, esto no es Ucrania. Sé que esto preocupa a algunos. Pero Dios preocupa a otros. ¿Por qué el antisemitismo, si el pueblo judío es parte del plan de Dios para alcanzar a todas las naciones? ¿Por qué el odio? En realidad, sí. Sobre el odio. Las Escrituras dicen, ¿por qué las naciones se enfurecen en vano contra el Santo? No tiene sentido, no tiene lógica, a menos que se vea que es una batalla espiritual. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro objetivo? Necesitamos ser defensores, necesitamos contar la historia, especialmente los de las naciones. Una de las mejores cosas que podemos hacer es apoyar al pueblo judío. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo judío. Gracias a Dios por el gobernador Avid. Apoyen a nuestros legisladores que lo hacen. Y no se obsesionen con todo menos con Yeshua todavía. Dejen que Dios haga su trabajo y reconozcan que la aspersión debe venir primero. Esto no significa que no defiendamos a Yeshua, no retrocedamos en nuestra fe, al igual que Yaron no retrocedió en la suya. Seguimos llevando el mensaje. Pero tenemos una historia que contar. Necesitamos ser defensores hoy en día. Las embajadas en Israel dicen que estamos perdiendo la batalla en las redes sociales. Estamos perdiendo la batalla cara a cara. Por cada historia positiva sobre Israel, hay 54 historias negativas o historias pro-palestinas. Amigos, Palestina nunca existió. Los romanos la llamaron Palestina. Una humillación para el pueblo judío tras su conquista. Los árabes formaban parte del Imperio Otomano, no tenían nación propia. Saben que Gaza estaba gobernada por Egipto y hablan de opresión. Esos tipos eran horribles, pero nadie gritaba, libertad, libertad, cuando Egipto la controlaba. Ahora solo queda el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es parte del plan de Dios para un avivamiento indígena. Cuando Dios rocíe agua sobre nuestro pueblo judío, resucitará. Si el rechazo trajo riqueza a las naciones, cuánto más la aceptación, pero resucitará. Espero con ansias una gran manifestación. No sé ustedes, y no me preocupa el futuro. Creo que estamos en los últimos tiempos, más aún la necesidad de presionar. Más aún la necesidad de interceder por Israel, más aún el defender a Israel. Más aún el velar por nuestras vidas y deshacernos de cualquier pecado que nos enrede y nos impida cumplir el llamado que Él nos ha llamado a hacer, pero amigos, quiero que seamos defensores. Quiero que seamos aquellos que presionen en el avivamiento y no le den paz hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Seamos aquellos que intercedan como centinelas en el muro y digan, Elohim viene. Espíritu del Dios viviente, así cantamos esta mañana, ¿cuánto tiempo, Yeshua? Antes de que vengas y regreses. ¿Cuánto tiempo antes de que reúnas a tu pueblo como un jin reúne a sus polluelos? No te daremos descanso, de hecho, vamos a apresurar el día. Vamos a apresurar el regreso del Mesías Yeshua. Aleluya, por cómo vivimos nuestras vidas, por cómo proclamamos a Yeshua. Por cómo bendecimos a Israel, al pueblo judío. Cómo entendemos bien la historia y la difundimos. Viene un avivamiento, amigos, mantengan sus ojos en Israel. Ahora mantengan sus ojos en el pueblo judío. No dejen que los desanime que no se vea como esperan que se vea. El sacudimiento aún no ha terminado. Dios va a hacer algo significativo. Estamos viviendo días asombrosos, estamos en los últimos días sin duda. Prepárense, limpien su casa. Mantengan su alma limpia y mantengan sus ojos en Yeshua.
y luego estarán en Jerusalén,